Buenos días, son las 11 de la mañana y iniciamos este webinar que, como reza el título, pues, tiene por objeto abordar varios aspectos. Un bloque que es el relativo a aspectos tributarios relacionados con el teletrabajo, que expondré yo en la parte nacional, Javier Ragués, socio del área financiera tributaria de la Oficina de Barcelona, y Manuela Martín en la parte de vertiente internacional, que es asociado senior también del área fiscal con oficina en Madrid. El último aspecto, muy novedoso porque sale en prensa y el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado pues prevé cambios, que es el de la previsión social. Las modificaciones que se prevén pues las abordará Adolfo Rovira. Bien, vamos a empezar la exposición con el primer tema, que es el de los aspectos tributarios asociados al teletrabajo. Y aquí queríamos hacer una serie de reflexiones. El teletrabajo se ha utilizado durante la época de la pandemia. Evidentemente ahora estamos en fase de control o superación de esta crisis sanitaria, pero es evidente que el trabajo se va a quedar. Es decir, las empresas van a conciliar, por un lado, el trabajo presencial con el teletrabajo, y esto pone encima de la mesa algunos aspectos relacionados con la tributación que queremos compartir. Dado que el teletrabajo fundamentalmente se desarrolla a través de dispositivos digitales, se plantea la cuestión de si esta cesión de estos dispositivos, que implican poder trabajar desde una sede distinta de la empresa, normalmente el domicilio o cualquier otro lugar alternativo, pues puede plantear o no una retribución, dado que son susceptibles de un uso mixto, ¿no? Un uso claramente afectado a la actividad empresarial y, por otro lado, pues un posible uso particular, ¿no? Me conecto a Netflix, a Movistar, navego, etcétera, ¿no? En contrapunto a este dispositivo, que es evidente que puede ser susceptible de uso mixto, por ejemplo, podemos encontrar el vehículo de empresa. No es que quiera hablar excesivamente del vehículo de empresa, pero lo quiero utilizar como contrapunto para una mayor comprensión de lo que quiero trasladar. En principio, por lo tanto, ese posible uso mixto entre actividad empresarial y uso privativo es lo que pone de manifiesto la posibilidad de que nos podamos encontrar en un supuesto de retribución en especie, ¿no? Tal y como la define el artículo 42, como la utilización para fines particulares de bienes o derechos aportados, suministrados o puestos a disposición del empleado. Bien, aquí la problemática que se plantea es si esa utilización o esa susceptible utilización en el ámbito privado o particular podría constituir o no una retribución en especie. En el caso de los dispositivos digitales, anteriormente, es decir, hoy ha desaparecido de la ley de renta, pero se preveía que no constituían retribución en especie. Se hablaba de poner a disposición de los empleados ese tipo de tecnologías para familiarizarlos con las mismas. Esto ha desaparecido y hoy por hoy, en teoría, un uso privativo de estos dispositivos podría constituir una retribución en especie. Claro, podemos hablar de empresas con cientos o 1000 ordenadores cedidos a sus empleados. Bien, siendo posible esa calificación como retribución en especie, existe una posibilidad, que es establecer en el momento de la cesión del dispositivo digital una prohibición expresa y absoluta al uso personal. Es decir, en el protocolo que se prevé entre el empleador y el empleado, establecer una prohibición expresa de utilización para el uso personal. En ese escenario, lo que estamos haciendo es enervar la posibilidad de que la Administración tributaria pueda considerar que esto es una retribución en especie. Esto puede ser una prohibición absoluta y total. Bueno, podría chocar esa prohibición absoluta y total con el mínimo de intimidad que un trabajador tiene reconocido, por ejemplo, en la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, o incluso podríamos irnos a una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Que es la sentencia Barbolescu,
donde se establece que no se puede establecer una prohibición tan absoluta que deje reducido a cero la intimidad del empleado. Bueno, en cualquier caso, esa conciliación entre una prohibición de uso personal y establecer un mínimo, un umbral mínimo de utilización particular, en cualquier caso sería tan anecdótico y pequeño que sinceramente creo que no debería preocuparnos desde el punto de vista de posible calificación como retribución en especie. ¿Qué pasa si a pesar de que la empresa ha establecido una prohibición expresa y absoluta del uso personal, el empleado, y esto evidentemente la empresa difícilmente puede limitárselo, utiliza fuera de horario laboral pues, ese dispositivo digital? ¿Tiene alguna responsabilidad la empresa? Bueno, si hay un uso privado, evidentemente sería en teoría una retribución en especie. Pero ¿está la empresa obligada o es responsable de uso privado a pesar de que ha establecido una prohibición expresa? E incluso vendría obligada a hacer un ingreso a cuenta, ¿no?, por esa retribución. Creemos que no. Es decir, tenemos alguna doctrina favorable en ámbitos como la tarjeta restaurante, que es una fórmula, ¿no?, en este caso vía tarjeta de lo que sería el comedor de empresa, una fórmula indirecta, y ahí la Dirección General de Tributos normalmente se ha mostrado proclive a, si hay un uso que excede los límites en el uso de la tarjeta restaurante, esto es una reducción de especie que corresponde tributar al empleado, pero la empresa queda fuera de responsabilidad e incluso de la obligación de hacer un ingreso a cuenta. Por lo tanto, en principio, aquí no debería haber problemas. Por lo tanto, recomendación, pues revisemos nuestras políticas de cesión de dispositivos digitales para facilitar el teletrabajo, que es una fórmula de colaboración y de prestación de servicios que, superada la crisis sanitaria, evidentemente se va a conciliar con el trabajo presencial, y establezcamos cautelas para evitar que en caso de inspección, de no poner esa prohibición, se pueda considerar que estamos en un supuesto de reducción en especie porque el dispositivo queda a disposición del empleado a cualquier hora, ¿no? Esto choca un poco con la filosofía que se sigue con el tema de los coches, ¿no?, que antes citaba los vehículos. ¿Por qué? Porque en los ordenadores normalmente podemos establecer una política de restricción de uso, pero no será nada habitual que lo hagamos en el coche. En el coche, al final, en realidad, lo que conforma es una fórmula de retribución. El coche se cede para la actividad económica, pero no se restringe su uso, salvo casos muy excepcionales, para el uso particular. Y ahí entramos en una discusión con la inspección sobre si el criterio de uso o disponibilidad es el que debe ser utilizado para establecer el cálculo de la retribución en especie, ¿no? Bien, ¿está la legislación actualmente claramente adaptada a la nueva situación que supone el teletrabajo? En algunos aspectos sí. Evidentemente, en el tema de las retribuciones en especie consistente en la cesión de dispositivos, no, porque antes teníamos una no sujeción de esa cesión de los dispositivos digitales y ha desaparecido, y probablemente sería recomendable introducir algo parecido teniendo en cuenta que el teletrabajo ha venido como una fórmula de prestación de servicios entre empleador y empleado para quedarse. Sí que se ha introducido, por ejemplo, alguna modificación este año en el tema del ticket restaurante. Es decir, si me quedo en casa trabajando, tiene sentido que me retribuyan con una retribución consistente en una fórmula indirecta del comedor de empresa, ¿no?, que sería el ticket restaurante o la tarjeta. Bueno, se introdujo una modificación a finales de año, del año pasado, donde se introdujo, se complementó el artículo estableciendo la posibilidad de que te puedas prestar el servicio de comedor en un supuesto en el que estás teletrabajando, lo que implica que me traiga la comida a casa, ¿no? Los de Uber o los de Globo, etcétera, ¿no? Eso supone una atención en especie que estaría, como sabemos, si no pasa de los umbrales que no tributaría, pues aquí esto se ha adaptado. No se ha hecho lo mismo con el tema de los dispositivos digitales y sería conveniente probablemente que se hiciera. Y acabo con un tema relativo a la compensación de gastos. Es decir, el hecho de que el trabajador preste sus servicios desde un sitio distinto de la sede física de la empresa, por ejemplo, desde su domicilio o desde un lugar alternativo, pone de manifiesto que estará incurriendo en una serie de gastos que proporcionalmente deberían ser compensados por la empresa. Hay unos consumos, agua, gas, electricidad,
wifi. Bueno, todos esos aspectos que implican un traslado de gasto al empleado, ya lo prevé el Real Decreto 28/2020 de compensación. Esa compensación se puede hacer en un acuerdo individual o en un convenio colectivo. La cuestión es, ¿esa compensación qué es? Y esa compensación, en principio, si nos vamos a estatuto de trabajadores, existe la presunción, ¿no? El principio de que cualquier retribución, al final, acaba teniendo la consideración de carácter salarial. Desde el punto de vista tributario, cuanto más se acerque ese importe que compensa al trabajador de los gastos a un globo, a una cantidad a tanto alzado, más próximos estaremos a un concepto de retribución dineraria. Por contra, si lo que hacemos es resarcir al trabajador por factura presentada de consumo atribuible a esa utilización, ¿no?, en la vivienda de suministros, etcétera, pues esto no sería renta. El problema que esto plantea, evidentemente, es la dificultad que entraña desde el punto de vista administrativo que los trabajadores vayan con las facturas de los consumos para que se les resarza y de esta manera podamos inervar la posibilidad de que esto constituya retribución dineraria. Yo creo que es extremadamente difícil eso, y aun cuando esté previsto en el convenio, en el acuerdo individual, y lo prevea además la regulación laboral, la legislación tributaria no está bien adaptada. Y eso nos lleva a que un importe con el que se compensa a los trabajadores por el hecho de soportar unos gastos como consecuencia de trabajar desde el domicilio o desde un lugar alternativo distinto de la sede física de la empresa, pues plantea algún tipo de problemas. Insisto, si se hace una compensación a razón de presentación de factura, no habrá retribución, y si se paga un importe a tanto alzado, en teoría sí que la habrá. La primera, la de facturas, es administrativamente muy compleja, ¿no? Y difícilmente las empresas probablemente lo asumirán. Bueno, lo dicho, esto de una compensación a globo ya ha sido tratado por parte de la doctrina, por parte de la Dirección General de Tributos, en un supuesto que veis aquí en esta consulta, lo que nos lleva a que una compensación a globo a tanto alzado es probable que nos la califiquen como retribución, mientras que una cantidad que se corresponde con facturas no lo sea. ¿De acuerdo? Bueno, yo le paso la palabra ahora a Manuela, ¿vale? Que lo que va a hacer es tratar los aspectos relacionados con el trabajo internacional. Manuela, te paso la palabra. Gracias. Te paso Javier. la primera transparencia y tú me vas indicando cuando quieras que te pase. Fenomenal. Bueno, pues pasamos ahora a abordar la cuestión del teletrabajo internacional, concepto que, como tal, pues no se encuentra definido en la norma española. Sí que existe un acuerdo europeo, un acuerdo marco europeo sobre el teletrabajo en el que encontramos una definición, y ahora ya por fin tenemos en el anteproyecto de ley de empresas emergentes ya tenemos una referencia al teletrabajo internacional que podemos definir como una forma de organización, de realización del trabajo utilizando, esto es muy importante, exclusivamente o casi exclusivamente medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicaciones. En el marco, por supuesto, de una relación laboral en la que la particularidad es que los servicios se prestan desde un país extranjero o diferente del que se encuentra la sociedad empleadora. Como en cualquier cuestión de movilidad internacional, pues se deben analizar tanto cuestiones fiscales como también, por supuesto, laborales y de seguridad social, que no se abordaron estrictamente en esta sesión, pero que anticipamos que un poco la característica común es que, bueno, pues que la realidad social y económica pues está yendo una vez más por delante de lo que es la regulación normativa, y por ahora en ninguno de estos tres ámbitos tenemos una regulación específica para supuestos de teletrabajo. Por tanto, lo que tenemos que hacer es irnos a las normas y principios generales, a la espera de una regulación un poco pues, coordinada, como pudiera ser a nivel europeo, pues, un reglamento que aborde pues, estas cuestiones, ¿no?, estrictamente laborales y fiscales, o, pues, si somos más ambiciosos, cambios en los convenios de doble imposición. Y luego en materia migratoria sí que
señalar, como saben, que este anteproyecto de ley de medidas emergentes sí que plantea la inclusión de un visado específico para estas situaciones. Desde el punto de vista fiscal, por tanto, Javier, muy bien, tenemos dos implicaciones principales, ¿no? A nivel del empleado y a nivel del empleador. A nivel del empleado, por supuesto, la primera implicación es el estatus de residente. ¿Qué pasa? Tenemos dos posibilidades, ¿no? Cuando un grupo español acepta o firma un acuerdo de mandar a uno de sus trabajadores a trabajar en remoto en otro país extranjero, o cuando un grupo internacional decide, o el trabajador suele ser un voluntario a instancia del trabajador, viene a España a teletrabajar con independencia de que pueda o no haber una filial de ese grupo en España. Por tanto, la primera cuestión es la cuestión del análisis de la residencia fiscal. Como saben, la residencia fiscal es una cuestión de hecho, por tanto, nos tenemos que ir a las jurisdicciones que correspondan y analizar los criterios de residencia fiscal. En el caso de España, pues tenemos el criterio de presencia, el criterio de núcleo de intereses económicos y la presunción familiar. En supuestos, vamos a asumir, puede haber desplazamientos de muy diferente naturaleza, pero en general, si asumimos un desplazamiento de larga duración, pues ya vamos a cumplir sí o sí este requisito de pasar en España más de 183 días. Con lo cual, ya de primeras cumpliríamos, España atraería de alguna manera la residencia fiscal y tendríamos que dirimir el eventual conflicto bajo las normas que aplicables del convenio, en el convenio para evitar la doble imposición si lo hubiese. Aquí queríamos hacer una referencia a un poco las recomendaciones o guías que emitió la OCDE con ocasión de la situación de crisis sanitaria, que es verdad que en ese momento era una situación excepcional y en principio transitoria, pero ahí sí que pues ocurrió que muchos trabajadores se vieron atrapados en otro país y tuvieron que prestar sus servicios durante pues, casi más de un año en un país diferente. Y ahí la OCDE las guías que dijo es, oye, mis recomendaciones son vamos a tratar esto como una situación transitoria y por tanto, en la medida de lo posible, mantener las situaciones que estaban antes de producirse. Por tanto, como regla general, pues mantenimiento de residencia fiscal en origen, no establecimientos permanentes, etcétera. España desde el principio, lamentablemente, se apartó de estas recomendaciones. Tenemos dos consultas, una con Líbano, país con el que no tenemos convenio, y otro con Marruecos, pero al final el razonamiento de la DGT es parecido, no voy a tener en cuenta esta situación, no vamos a decir excepcional, cumples residencia y, por tanto, salvo que si media convenio, en el caso de la consulta con Marruecos, podemos ir a que las reglas del convenio dirimen la residencia en favor del otro país, salvo eso, voy a considerar que cumples el requisito de presencia y eres, por tanto, residente fiscal en España. Junto al análisis del criterio de presencia, que es quizá el más objetivo, pues tenemos el de centro de intereses económicos. Aquí sí que creemos necesario hacer una matización y es que pues tradicionalmente la norma española o los criterios de los convenios básicamente atienden a que el trabajo se desarrolle, por tanto, el núcleo económico está situado en el lugar donde efectivamente se desarrolla el trabajo. Esas referencias tenemos en la norma de no residentes y también en el artículo 15 de los convenios. En este caso del teletrabajo internacional, pues podemos hacer matizaciones importantes, porque es verdad que de alguna manera pierde importancia el lugar del dónde se desarrolla el trabajo, porque como estamos viendo, pues puede ser objeto de cambio de una manera más o menos cada año el trabajador de alguna manera puede tener la posibilidad para decidir. En estos casos, posiblemente en el futuro veamos consultas o jurisprudencia donde se aborde esta cuestión y de alguna manera se analice esta disociación que hay entre el lugar donde está situado el empleador y el lugar donde se desarrolla el trabajo. A día de hoy, con las normas que tenemos, los principios generales, desde luego el lugar donde se desarrolla el trabajo es clave para analizar este segundo criterio del centro de intereses económicos. Y luego, como decía, en supuestos en los que en vez de un convenio, es decir, que venga un trabajador de un país con el que tengamos convenio o se traslade desde España a un país con el que tengamos convenio, pues ahí, en términos generales, el criterio que va a ser decisivo es el centro de intereses vitales, que, como saben, conjuga ambos, económicos y familiares. Y, por tanto, ahí, pues el análisis también del
del vínculo familiar, pues va a ser muy relevante. Otras cuestiones importantes y que perdona Javier, en la anterior, es en relación, siempre tenemos problemas, por lo menos temporales, de doble imposición, porque como saben, bueno, la OCDE lo que nos dice es que una persona residente desde que llega y deja de serlo cuando se va. España reservó específicamente en el convenio esta cuestión, y en España pues el ejercicio fiscal es el natural, es decir, si pasas 183 días, eres residente todo el año o no lo eres todo el año. Ahí nos surgen siempre problemas de doble imposición que en la generalidad de los casos conseguimos solucionar vía convenio o bien normativa interna. Y luego, con respecto al empleador, pues bueno, las dos cuestiones clásicas e importantes a analizar es si ese trabajador que se desplaza a España determina la existencia de un establecimiento permanente en España por el hecho de trabajar desde su casa particular, o a la inversa, si esa empresa española que permite a un trabajador trabajar en remoto desde el extranjero va a tener algún riesgo por poder considerar que tiene un establecimiento permanente en el extranjero. Y luego, con independencia de que haya o no establecimiento permanente, sí, pues el empleador, en este caso español, que permite a un trabajador desplazarse fuera, si asume obligaciones formales pues de retención, de registro, etcétera, en ese tercer país. Pasando a la siguiente y abordando un poco el concepto de establecimiento permanente, pues aquí quizá la idea que queríamos transmitir es que, como saben, con ocasión de todo el proyecto BEPS que se materializó en cambios importantes en el modelo de convenio, pues a partir del año 2017 ha habido una ampliación en el concepto de establecimiento permanente pues muy importante. Hay cambios que se denominan prospectivos hacia adelante, y algunos de ellos incluso son retrospectivos, es decir, aplican incluso a situaciones anteriores. En este caso de trabajo en domicilio particular, pues podríamos caer en el concepto de establecimiento permanente por dos motivos. En primer lugar, por la definición general de que ese trabajador se considere que está haciendo una actividad que es el core business de la empresa, es decir, es un lugar a través del cual se realiza todo o parte de esa actividad de esa empresa, o que pueda considerarse un agente. En relación con el primero de los conceptos, el lugar fijo de negocios, pues específicamente en el 2017 se introdujeron dos párrafos a los comentarios al modelo de convenio del artículo 5 que abordan esta problemática del home office, de la casa particular. Es verdad que, buceando un poco en el origen de esos cambios, pues no estaba en ese momento en la mente de la OCDE esta particularidad del teletrabajo internacional. Estaban otras, como pueden ser pues los expatriados, los trabajadores transfronterizos, los consultores que viajan con asiduidad, y por tanto realmente las referencias que tenemos no casan 100% con lo que es este concepto que hemos definido. Lo que nos dice estos comentarios es que una casa particular puede ser o puede constituir establecimiento permanente de esa sociedad no residente si realmente esa sociedad puede extender, vamos a decir, su poder efectivo, puede controlar y acceder el uso a esa específica localización. Eso, por definición, pues choca con este concepto que hemos visto, que es una cosa voluntaria absolutamente y que plantea el trabajador, pero no por ello podemos descartarlo totalmente. Javier, si pasamos a la siguiente, hacemos referencia aquí a las conclusiones de la OCDE. No es un lugar que tiene que ser requerido por la empresa, no es requerido por la empresa en situaciones de teletrabajo, pero lo que está claro es que para poder excluir la existencia de establecimiento permanente deberemos poder concluir que lo que se hace ahí realmente es una actividad auxiliar, que no es el core business de la empresa. En los comentarios se ponen dos ejemplos específicos. Uno, el de un consultor no residente que hace su actividad en una base fija en otro estado, y se concluye que sí, ese lugar se puede considerar a disposición de la empresa y constituye un establecimiento permanente. El otro ejemplo, en el que concluye lo contrario, es un trabajador transfronterizo que vive en un país, trabaja en otro. Eso es muy común pues, en países como Luxemburgo,
o incluso Francia, y ahí concluye pues, que no, que esa oficina, esa casa particular donde eventualmente trabaja esa persona, pues no está a disposición de la empresa y por tanto no ha de considerarse establecimiento permanente. Este es por tanto un análisis que ha de hacerse caso por caso en función de las circunstancias de ese caso concreto. ¿Qué precedentes tenemos en España? Pues tenemos al menos 3 consultas en las que se ha concluido que la empresa no residente no tenía establecimiento permanente en España. Lamentablemente, estas 3 consultas, que son buenas, no hacen una descripción detallada ni de la actividad de la empresa, que parece que son tecnológicas, de IT, de prestación de servicios, ni, lo que es más importante, las funciones concretas que desarrollaba ese trabajador en España. Por tanto, no podemos realmente y desafortunadamente extraer conclusiones claras de estas 3 consultas en las que se concluye que no hay establecimiento permanente y además que esa entidad no residente no opera en España. El único precedente y muy reciente que tenemos negativo es en el ámbito, es de julio de este año, es en el ámbito de la actividad por cuenta propia, no por cuenta ajena, y es un arquitecto suizo que a finales de agosto del 2020 se traslada a España, está hasta final de año y en su casa particular desarrolla sus actividades propias de arquitectura. Y ahí la DGT, con independencia de que sean 4 meses, bueno, pues concluye que sí, que esta persona física actúa a través de establecimiento permanente en España y tiene que liquidar correspondientemente por las rentas que se atribuyan a ese periodo de tiempo en España. O sea, ese es un precedente negativo, pero bueno, que no podemos extrapolar porque, como decimos, es por cuenta propia, pero al final el razonamiento técnicamente pues no es muy distinto. Luego, por cerrar, en España no hay no hay jurisprudencia. Sí que hemos encontrado jurisprudencia de países europeos, de Suecia, de Noruega, y ahí eran casos un poco claros, eran casos de consultores que hacían el core business de la empresa, otro eran casos de agentes, de comerciales, y ahí se concluyó que sí que había establecimiento permanente en esa situación en Suecia y en Noruega, como decíamos. Bueno, pues pasando a la siguiente, como decíamos, además de por lugar fijo de negocios, también podría existir establecimiento permanente si se considera que ese trabajador actúa como un agente de la sociedad no residente. El concepto de agente también se ha visto ampliado sustancialmente a partir de 2017, con ocasión del instrumento multilateral que, como saben, entra en vigor también para España a partir del año que viene. Y aquí ya no estamos en puerto seguro solo si no firma los contratos o habitualmente celebra contratos. Ahora tenemos que hacer un análisis un poquito más en detalle. Actualmente o a futuro se puede ser agente tanto en supuestos de representación directa como indirecta, en supuestos de comisionistas, y ya no es necesario pues que se firmen los contratos como que realmente pueda tener un rol principal en la celebración o en la negociación de esos contratos, con independencia de que la firma o la rúbrica sea en otro país o por otra persona. Conclusión, en estos supuestos de actividades comerciales, pues este análisis de funciones tiene que ser mucho más detallado. Vale, pues pasando a la siguiente. Fenomenal. Bueno, como conclusión, por tanto, esto es un análisis de establecimiento permanente caso por caso. Es posible que tenemos muchísimas consultas sobre esto todos los días. Es posible que pueda haber un riesgo de establecimiento permanente, pero hay que ir un paso más allá y es cuantificar o llegar a concluir muy bien. Podemos tener un riesgo, pero ¿cuántas rentas son realmente atribuibles a este establecimiento permanente? ¿No? Haciendo un pequeño análisis de transfer pricing, podemos llegar a concluir que sí hay un riesgo, pero que en la práctica ese riesgo pues, es muy moderado, las rentas potencialmente atribuibles son muy moderados, con lo cual vamos a decir, miedo a lo que pueda pasar en la otra jurisdicción, en nuestra opinión, debe detallarse para no frenar, porque consideramos que este instrumento o esta vía del teletrabajo internacional realmente es muy atractiva para los trabajadores y para atraer y retener
el talento. En nuestra experiencia ya no hay tanto, adicionalmente hay supuestos de traslados, es decir, de un trabajador que solicita voluntariamente, pero estamos viendo que el mercado también está incluso contratando de inicio, de origen, a trabajadores en este régimen, con lo cual es, desde luego para las empresas es una herramienta absolutamente fundamental precisamente para eso, para atraer y retener el talento. Y luego, como decíamos, con independencia de que podamos concluir que hay o no establecimiento permanente, la siguiente cuestión es, ¿tiene esa sociedad no residente que retener en los pagos que haga de rendimientos del trabajo al trabajador? Bueno, pues ahí la cuestión clave, si nos vamos a la anterior, Javier, disculpa, ahí la cuestión clave, nos vamos, la regulación de IRPF y de no residentes va en línea, en el 99 de IRPF, en el 30 de no residentes. Aquí la cuestión clave es si esa sociedad no residente opera en España. No se define el término operar, pero de manera razonable podemos concluir que es básicamente si esa sociedad obtiene rentas de fuente española. Es decir, de alguna manera interviene en el mercado español. En la generalidad de los casos concluiremos que no, porque por definición un teletrabajador que estaba en Francia y hacía sus labores en Francia seguirá haciendo lo mismo que hacía, pero situado en España, con lo cual presumiblemente seguirá interviniendo en el mercado francés, con lo cual, salvo que cambien sus funciones, que no debería ser el caso, la conclusión debería ser que esa sociedad francesa no debería retener en los pagos que haga de rendimientos del trabajo a ese trabajador. Y a la inversa, en principio, evidentemente hay que mirar la legislación local. La sociedad española que permite teletrabajar a un trabajador en Francia, pues no debería asumir obligaciones de retención por los pagos en Francia. Pero como digo, esto lamentablemente no está coordinado, los convenios no entran en esto, es una cuestión absolutamente de legislación, la legislación local. Y estas consultas que os decíamos que concluían que no había establecimiento permanente, también concluyen que la sociedad no residente no tiene obligaciones de retención. Como digo, son consultas muy buenas, pero lamentablemente echamos en falta pues, quizá un razonamiento un poquito más detallado, ¿no?, de los antecedentes de hecho. Muy bien, y finalizando, Javier, pues lo mismo, hemos quizá centrado más la exposición en el inbound, ¿no?, en el trabajador que viene a España, pero lo mismo, el mismo análisis ha de hacerse en el caso de un trabajador residente en España que solicita este régimen de prestación de servicios en régimen de teletrabajo, se desplaza a Alemania y la sociedad española pues, aborda las mismas cuestiones. ¿Qué ocurre con la residencia fiscal de mi empleado? ¿Cómo le tengo, en su caso, que seguir reteniendo o no? Y luego, ¿qué riesgos afronto en destino? ¿Tengo un riesgo de establecimiento permanente? ¿Tengo un riesgo de obligaciones de retención o de registro en el extranjero? Pues como os decía, este es un tema que ha de analizarse caso por caso, que no hay una coordinación estricta entre jurisdicciones, pero que sí que hay principios generales que desde luego deberían aplicar, como es el carácter, si es un desplazamiento y se hacen funciones auxiliares, no debería haber establecimiento permanente y no debería haber obligaciones de retención en destino. Aquí pues, se deberían cumplir las formalidades de cualquier desplazamiento, el trabajador pues, su modelo 030, el modelo 247 de cara a cubrir obligaciones de retención por el empleador. Y un último análisis quizá es poder analizar si el trabajador pudiera optar por la aplicación de un régimen especial de tributación en destino. Somos conscientes de que muchos, aparte de los ya existentes, como puede ser el portugués que lo permitía, hay muchas jurisdicciones que están creando regímenes especiales, tanto en temas migratorios como de fiscales, para atraer precisamente estos nómadas digitales, porque realmente son talento que se desplaza a esos territorios y que desde luego a efectos de consumo pues que son contribuyentes atractivos, vamos a decirlo así, y por tanto sabemos ya de regímenes como el italiano que se está ampliando, Croacia, bueno, muchos países que están viendo la posibilidad básicamente de atraer talento a sus jurisdicciones por esta vía. Pues esta sería la parte de teletrabajo internacional. Pasamos a la siguiente. Adolfo, cuando quieras. Muchísimas gracias, Manuela, y buenos días a todo el mundo. Vamos a cerrar
esta breve sesión con un tema que nos parecía que está alejado de lo que es el teletrabajo, pero que nos parecía que puede ser de interés, sobre todo porque se trata de un tema sensible, como es la previsión social, ¿no? Y para centrarlo en la previsión social empresarial. Sensible y además compleja, porque compleja yo creo que desde todos sus puntos de vista, desde todos sus ángulos, desde el ángulo del asesoramiento jurídico, porque no solo es un asesoramiento fiscal, sino también es laboral y regulatorio de la normativa de planes y fondos de pensiones, y cuando estamos hablando de consejeros y administradores, pues también incide la normativa mercantil, ¿no? Es multidisciplinar. También es complejo desde el punto de vista, desde el ángulo de la gestión empresarial, porque están implicados distintos departamentos, el financiero, el de recursos humanos, y cuando hay administradores y consejeros, la secretaría del consejo. Y por último, también es complejo desde un punto de vista político, porque como está vinculado a las pensiones públicas, estos esquemas lo que pretenden es complementar precisamente las pensiones públicas de la Seguridad Social, pues eso choca frontalmente con su recorte futuro y con épocas como las actuales en las que pues en toda modificación fiscal subyace una finalidad, podríamos decir, recaudatoria, ¿no? Bueno, este año 2021 se modificó los límites fiscales máximos de reducción de la base imponible por aportaciones a planes de pensiones e instrumentos asimilados. Y esto fue pues, con efectos 1 de enero del 2021. Y ayer algunos tomando los postres y otros esta mañana por la prensa, pues nos encontramos con el borrador de proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, en el que transcurrido un año se volvía a modificar y se volvía a modificar esos límites de reducción a la baja. Vamos a dejarlo para el final porque a lo mejor pues podemos decir que nos sorprendió y que no era esperado, pero vamos a ver cómo ha ido evolucionando este año en materia de previsión social para ver si es algo que era previsible, que responde a una reacción recaudatoria o que, como dice hoy, por ejemplo, la prensa económica, pues lo único que hace es continuar con las recomendaciones del Consejo de Europa y del organismo independiente AIREF, ¿no? de ir reduciendo los límites fiscales a la aportación de planes de pensiones por la sencilla razón de que la aportación media pues está en los 2.000 euros en España o por debajo, ¿no? Entonces, recordemos cuál era, de dónde veníamos. Veníamos, antes de entrar en los límites fiscales, el esquema de tributación de los planes de pensiones y asimilados, ¿no? Los tenemos aquí a la izquierda de la slide, ¿no? Que además están las mutuales de previsión social, de compromisos por pensiones, las versiones aseguradoras de los planes de pensiones de empleo individuales, que son el plan de previsión asegurado y el plan de previsión social empresarial, etcétera, ¿no? Bueno, pues es un esquema que se ha mantenido estable, gracias a Dios, desde el año 87, en el que se estableció por la Ley de Planes y Fondos de Pensiones, que es un esquema de salario diferido, en el que las aportaciones que se destinan a constituir ese ahorro finalista no tributan en el momento de la aportación y tributan en el momento de la prestación, salario diferido, que tiene todo el sentido del mundo cuando se está constituyendo un ahorro y líquido, que no se puede disponer de él hasta ese momento futuro, ¿no? Con carácter general la jubilación. Y lo que sí que ha ido evolucionando y ha ido modificándose son los límites que había de aportaciones desde el año 87 y también la tributación de las prestaciones, ¿no? Porque las prestaciones, luego lo comentaremos, pero por la mala concepción de que se trataba de un beneficio fiscal, aunque inicialmente esas prestaciones, que es la acumulación de un ahorro durante muchos años y que debería tener derecho a ser tratado como un rendimiento plurianual desde el punto de vista fiscal, pues se decidió políticamente que no tenía derecho a esa reducción, quedando un régimen transitorio para aportaciones anteriores al 31 de diciembre del 2006. Pero un rendimiento más plurianual que este no existe. Y sin embargo, se intentó, pues por la vía de quitarle esta
este beneficio fiscal que pues, se cobrarán las prestaciones en forma de renta y no en forma de capital. Pero bueno, eso es lo que ha ido variando y lo que ha generado cierta inestabilidad en la tributación de los planes de pensiones. La última modificación de los límites financieros, veníamos de, siempre hay un límite relativo, que en este caso es el 30%, que esto se mantiene, de los rendimientos del trabajo netos y de las actividades económicas, y luego un límite absoluto. El menor de los dos es el que opera. Y ese límite absoluto veníamos de una aportación de 8.000 euros y el año pasado se redujo a 2.000 euros. 2.000 euros para todo lo que es planes de pensiones individuales y esquemas de previsión social individual, al margen de la empresa. Por tanto, todos aquellos contribuyentes que venían aportando 8.000 euros, pues dejaron de poder aportar 8.000 y tuvieron este año que aportar como máximo 2.000. Pero lo que se preveyó en esta reforma de este año es que este límite de 2.000 euros se podía incrementar hasta 8.000 euros más, es decir, hasta que llegara a la cifra de 10.000 euros si el incremento provenía de contribuciones empresariales. Y aquí es donde se generó la duda. La duda que se generó es, bueno, ¿y qué se entiende por contribuciones empresariales? ¿No? Y desde el primer momento, pues los actores sociales, las empresas y los contribuyentes, pues tomaron la iniciativa y adoptaron pues, ciertas acciones, ¿no? Y ahora las vemos en la siguiente slide, que básicamente fue entender que la aportación empresarial no necesariamente significa un incremento del coste salarial, sino que esa aportación empresarial puede derivar perfectamente de los denominados planes de retribución flexible. Y también entendieron que si no se podía seguir aportando a los planes de pensiones porque se había limitado pues a 2.000 euros la aportación individual de los trabajadores, que se podían utilizar los contratos de seguro colectivos de exteriorización para canalizar también aportaciones empresariales derivadas de los planes de retribución flexible. Es decir, que no significaban un coste salarial. No había un esfuerzo de la empresa para poder realizar esas aportaciones empresariales. Y veamos el primero, en la siguiente slide, que es el cómo se vinculaba o cómo que se estaba vinculando esa aportación empresarial a los planes de retribución flexible. Y eso derivaba de una doctrina administrativa ya bastante consolidada y antigua, en la que no solo afectaba a aportaciones, en este caso no a planes de pensiones, sino a contratos de seguro de exteriorización, pero que en el fondo es lo mismo, sino que también a otros muchos productos que llaman en la jerga más de consultoría, y que lo que permitía era pues la libertad de pactos, que el trabajador y las empresas pudieran decidir libremente reducir su retribución dineraria a cambio de percibir una retribución en especie, consistente en la obtención de un bien o servicio. Y en el caso de la previsión social, ese servicio que percibían era la obligación de la empresa de realizar una aportación a ese plan de pensiones del mismo importe y cuantía de la reducción que había experimentado su retribución dineraria en base a ese acuerdo novatorio del esquema retributivo. Y eso que es claro, que estaba consolidado y que no debería generar ningún problema, desde luego que había que tener cautelas porque no se podía estructurar ese acuerdo novatorio del esquema retributivo como si fuera una mediación en el pago, y que pues por nuestra experiencia lo que habíamos visto es que la documentación contractual que se suscribía no soportaba esa novación real, sino que muchas veces estaba en ese otro lado de la frontera, que es la mediación en el pago, y la mediación en el pago no hay una retribución especie, una retribución dineraria en el que la empresa paga en nombre y por cuenta del trabajador pues la adquisición de un determinado bien o servicio, en este caso una aportación a ese esquema de previsión social o el plan de pensiones. Esta era la primera cautela que había que tener para que fuera una verdadera obligación empresarial. Y si era una obligación empresarial en materia de jubilación, era un compromiso por pensiones, le era aplicable un régimen de protección especial fiscal y jurídico y, por lo tanto, podía ser considerada esa aportación como empresarial y no como voluntaria o privada del empleado.
Otra de las cautelas que había que adoptar es que en el caso de los planes de pensiones, pues hay un principio básico que es el de no discriminación y es la universalidad. Se tenía que ofrecer a todo el mundo esta posibilidad. No podía ofrecerse solo a un colectivo determinado. Y teníamos el problema pues de aquellas personas, aquellos trabajadores cuya retribución estaba justo en el salario establecido por convenio colectivo, que no se podían reducir su retribución dineraria a cambio de retribución especie, con lo cual allí tenía que haber un pequeño sacrificio por parte de las empresas de incrementar su coste salarial. Bueno, esto que era consolidado y claro, pues por dudas que se generó en el sector, pues bueno, se planteó esas dudas a la Dirección General de Tributos. La Dirección General de Tributos pues no sabía qué contestar y lo derivó a la Dirección General de Seguros, a ver si estas aportaciones empresariales que derivaban de una verdadera innovación del esquema retributivo de los empleados, pues eran contribuciones empresariales. Y ahí la DGS pues no quiso contestar y la Dirección General de Tributos tampoco. Pero en vez de seguir con esa interpretación que ya desde hace tiempo venía asumiendo, pues nos hemos encontrado con un cambio en la normativa fiscal. Un cambio en la normativa fiscal que lo que ha hecho, y lo veremos luego, es primar la finalidad recaudatoria de estas medidas y no la finalidad, que parece que sería lo razonable, de constituir un ahorro que complemente a las pensiones públicas cada vez o que serán previsiblemente pues, de menor importe y menguantes, ¿no? En paralelo a esta medida de las empresas y trabajadores que empezaron a explorar este año para solventar o para adaptarse a la modificación normativa, también en la siguiente slide veremos que esta misma estrategia se planteó, bueno, con contratos de seguro. Primero con planes de previsión social empresarial, que es la versión aseguradora del plan de pensiones de empleo, pero que también tiene sus restricciones normativas, regulatorias, y es que tiene que cumplir los principios de los planes de pensiones, universalidad, no discriminación, etcétera. Pero también los contratos de seguro de exteriorización, que aquí sí que permite la discriminación y, por tanto, asumir esas obligaciones con determinados empleados, ¿no? Empleados que tienen capacidad de ahorro y estarían interesados en poder constituir ese ahorro sin tributación. Claro, en estos esquemas que también han sido bendecidos por la Dirección General de Tributos en consultas vinculantes, la aportación que resultaba por la sustitución de la retribución dineraria era una aportación de empresa y, por tanto, una obligación empresarial en materia de compromisos por pensiones. Eso tiene un régimen fiscal específico y había que tener varias cautelas. La primera es que uno, no podíamos pasarnos de un límite de 100.000 euros. Todo lo que pasaba de 100.000 euros era de imputación fiscal obligatoria. Hasta los 100.000 euros no lo era. Tenía una contrapartida, que es que esos 100.000 euros o hasta 100.000 euros no es gasto fiscalmente deducible de forma inmediata en la empresa. Lo será en el futuro, cuando pague las prestaciones, cuando el empleado reciba la prestación. Y allí pues hay un coste financiero que tiene que asumir la empresa. Y, por supuesto, hay un menor efecto de pérdida de recaudación que debe ser uno de los motivos por los que este esquema o esta estrategia no se ha limitado en la reforma que se prevé en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Y, por último, había otro tema importante a considerar y es el régimen de derechos económicos. A diferencia de los planes de pensiones y los PPSs, en este caso, estos contratos de seguro permiten supuestos de pérdida de derechos. Esos supuestos de pérdida de derechos lo que provoca efectos fiscales es que, como estén condicionados, a pesar de que la prima sea mayor a 100.000 euros, no se puede imputar fiscalmente, no hay renta. Pero este es un tema que hay que ir con mucho cuidado, porque hace unos años se modificó la disposición adicional primera de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones para
transponer una directiva comunitaria en nuestro ordenamiento jurídico que lo que pretendía era eliminar barreras a la libre movilidad de trabajadores en el marco de los desplazamientos transfronterizos. Pero en esa modificación, que es bastante confusa, pues existen serias dudas de si todavía se pueden contemplar supuestos de pérdida de derechos como la baja voluntaria, como el despido improcedente, como el despido procedente o incluso que no se jubile a 65 años, aunque eso tiene otras derivadas laborales que posiblemente podrían cuestionar su legalidad. Entonces, estos son los aspectos que había que tener en cuenta en el caso de que se escogiera esta estrategia de ir por la vía de los contratos de seguro colectivos de exteriorización para poder seguir pues, permitiendo a los trabajadores que pudieran constituir ahorro para complementar sus pensiones públicas sin coste fiscal inmediato, con coste fiscal futuro. Y coste fiscal que es, en todo caso, o puede ser mayor si se cobra forma de capital sin reducciones y además que los rendimientos que generan estas aportaciones no tributan como rendimientos del capital mobiliario a un tipo más reducido, sino que además tributan como rendimiento del trabajo a la tarifa progresiva del impuesto. Por lo tanto, no es tal beneficio fiscal. Bueno, y pasemos a la siguiente slide, porque esto era la estrategia que este año se venía aplicando por muchas empresas para intentar resolver los problemas de ahorro finalista de previsión social de sus empleados. Pero, claro, hay un colectivo muy sensible que no tiene relación laboral y que también se han visto afectados por esa reducción de 8.000 a 2.000 euros, que son los administradores y consejeros. Tienen relación mercantil, están al margen de los compromisos por pensiones, no pueden recibir aportaciones empresariales ni a los planes de pensiones, ni a estos contratos de seguro colectivos, y por lo tanto hay que buscar o tenían que buscar una alternativa para ellos que les pudiera, que pudieran seguir manteniendo la posibilidad de constituir ese ahorro finalista y líquido sin tributación. Bueno, ¿y qué es lo que también con los administradores se puede pues, pactar? Pues la renovación de su esquema retributivo. Se puede pactar, se puede sustituir retribución dineraria por retribución en especie consistente en la obligación de la empresa de realizar unas aportaciones para complementar las pensiones públicas de la Seguridad Social o para complementar en el futuro cuando haya un cese del consejero. Y aquí lo que sí que hay que tener en consideración es que eso es una retribución de consejeros. Y como toda retribución de consejeros, tenemos que tener mucho cuidado para cumplir todos y cada uno de los requisitos generales que establece la norma mercantil para que, uno, sean legales y dos, puedan ser fiscalmente deducibles, como es la cobertura estatutaria, la aprobación de junta del límite de retribución máxima y, en el caso de los consejeros ejecutivos, su modificación en un contrato mercantil que debería ser pues, aprobado por la mayoría del Consejo de Administración con la ausencia del afectado. Y además esto, como se puede cubrir de forma interna, no es necesario exteriorizarlo en un contrato de seguro. Bueno, pues las dotaciones al fondo interno no son fiscalmente deducibles, pero tampoco son renta y tributarán en el futuro y serán deducibles en el IS en el futuro cuando lo perciba. Pero se podría instrumentar su cobertura a través de un seguro externo, un seguro que no sería de compromisos por pensiones, no tendría que cumplir con los requisitos y condiciones de la normativa de planes y fondos de pensiones, pero sí que tiene un régimen fiscal específico que ha establecido la DGT por doctrina administrativa en las dos consultas vinculantes del año 16 que están ahí reseñadas y que básicamente lo que significa es que la prima que se aporte no constituye renta siempre que esté condicionada y esté condicionada a su posible pérdida en el futuro. Y que cuando desaparezca esa condición y eso ya exista un derecho cierto a percibir la prestación por parte del consejero, aunque no sea exigible, eso debería tributar de forma íntegra, tanto las primas como los intereses que se ha generado. Y si no coincide con la exigibilidad por parte de la entidad aseguradora, pues debería la empresa practicar el correspondiente ingreso a cuenta con la tensión de liquidez que podría generar. Por lo tanto, es un tema a tener en cuenta y estructurar con mucho cuidado cuando estemos diseñando la previsión social de nuestros consejeros y administradores. Bueno, y acabando con la previsión social, ¿no? Esas tres grandes estrategias que se han seguido este año, paralelas,
unas reflexiones finales antes de entrar en lo que ha significado la reforma o lo que puede significar si se aprueba la ley de presupuestos, el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. Bueno, la primera ya lo hemos comentado. La previsión social necesita de un régimen fiscal estable, pero no solo en el conceptualmente de salario diferido, sino también en los límites que se pueden establecer cada año a la aportación. No puede ser que en el año 2002 la aportación pudiera llegar a los 24.250 euros para personas mayores de 50 años, personas que en el 2002, hace 20 años, yo no recuerdo si había peligro de pérdida del poder adquisitivo de sus pensiones futuras y no sé si cuando se han jubilado lo han tenido y que ahora la generación, por citar lo que políticamente pues, ha circulado últimamente, la generación del baby boom, que parece que van a ser la generación que se va a tener que sacrificar con sus pensiones, pues también les recorten y les desincentiven la posibilidad de mantener el ahorro finalista de forma privada. No tiene sentido. Lo que tiene que haber es una estabilidad y que no haya perjuicio entre generaciones, ¿no? Eso sería lo deseable y no que se rigiera por finalidades estrictamente recaudatorias. 3 propuestas de mejoras antes de que ayer se conociera que ya es muy difícil, de que se conociera la reforma en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Bueno, la primera, que la rentabilidad tribute como rendimiento del capital mobiliario, que no tribute como rendimiento del trabajo. Es absurdo. Que se recuperen las deducciones por rendimiento plurianual. Oye, los españoles y los jubilados son suficientemente mayores y adultos para saber cuándo tienen que cobrarlo en forma de renta y cuándo en capital. Pero eso es en capital, lo que no puede hacer es disparar el tipo progresivo. Y un deseo, un desideratum. Hay que intentar no correlacionar la fiscalidad y el ahorro finalista con las necesidades recaudatorias. Lo que habría que correlacionar sería el incentivo a las aportaciones a planes de pensiones con la reducción o la previsible reducción de las pensiones públicas de la Seguridad Social. Eso es lo que habría que correlacionar. Y habría que correlacionar las pensiones públicas, como se intentó en su día, con la esperanza de vida de los españoles, ¿no? Es decir, con ese famoso factor de sostenibilidad. Bueno, ese era el desideratum en 3 líneas muy sencillas. ¿Qué ha pasado? Pues en la siguiente slide veremos que la semana pasada ya nos lo anunciaban en prensa. Todavía no había pasado, no había ningún borrador, pero sí que ya en un diario pues hablaban del hachazo al ahorro en los planes de pensiones individuales. Y efectivamente, los planes de pensiones individuales pues serán los grandes damnificados, donde antes se podían aportar 8.000 euros, este año ya 2.000 y el año que viene, pues si esto se aprueba, serán 1.500 euros. Pero no solo ha quedado así la reforma fiscal, que eso se podría entender con una ansia recaudadora, ¿no? ¿Qué ha sido la reforma? Vamos a leer un poquito más la letra pequeña, ¿no? Bueno, pues se han modificado varias disposiciones. Se han modificado, por supuesto, el artículo 51.2 de la ley del IRPF, también, que es la que establece los límites de reducción fiscal. Se ha modificado la disposición adicional 16ª de la ley del IRPF y la 7ª de la ley de planes y fondos de pensiones, que es el límite financiero. ¿Y qué es lo que establece? Que efectivamente el límite ahora es de 1.500, pero que puede llegar a 8.500 con aportaciones empresariales. Aportaciones empresariales que además dice que no se consideran aportaciones empresariales las que deriven de decisiones del empleado al mismo instrumento empresarial. Por lo tanto, creemos que están cerrando la puerta a vincular las aportaciones a los planes de pensiones a los esquemas de retribución flexible. Y esa aportación de 8.000 euros puede ser aportación empresarial o, si hay aportación empresarial y la machea el empleado, puede machearla con reducción hasta agotar ese límite de los 10.000 euros. Por tanto, todos aquellos planes de pensiones que ya tienen aportación a favor de los empleados podrían machearla y esa aportación sería reducible fiscalmente hasta que el conjunto de esas aportaciones fuera de 10.000 euros. Bueno, pues parece que no ha sido única y exclusivamente una finalidad recaudatoria lo que ha llevado al Gobierno a plantear esta modificación, sino seguramente también cortar esas posibilidades de estrategia del ahorro finalista vinculando
a la retribución, a los planes de pensiones, la retribución flexible. Oye, disculpad el retraso, yo creo que teníamos previsto que acabáramos a las 12 y pues ver qué preguntas pues nos habíais planteado y darles respuesta. Adolfo, tengo una pregunta. Tú dices, ahora no podemos permutar o desplazar retribución ya existente para complementar y ir por modalidad empresarial, ¿no? Parece que lo van a tapar. Ya veremos si al final acaba prosperando y cuál es el texto definitivo de la ley de presupuestos. La pregunta es, si en lugar de permutar o desplazar, lo que hago es que el nuevo incremento salarial, dicho de una manera sutil, ¿vale? En lugar de ofrecérmelo vía dineraria, ya directamente me ofrecen ahora una aportación a un plan empresarial. Es decir, no estoy hablando de redistribuir una masa salarial actual, sino la futura, instrumental otra vez. ¿También crees que podríamos caer en ese escenario? Pues habría que ver cómo está redactado, ¿no? Pero en principio no. En principio eso es un esfuerzo empresarial nuevo y por lo tanto debería ser calificado como aportación empresarial, que no la decide el empleado, pero no tendría que ser una decisión del empleado. Es decir, no por decisión del empleado, creo que lo que está entendiendo la administración o el legislador en este proyecto, o el gobierno en este proyecto, es que se pacte, ¿no? Es decir, que sea una decisión pues por parte de la empresa. Sí, bueno, aquí bueno, es una manera, ¿no? Igual de poder conciliar, ¿no? Es decir, Correcto. un límite hasta 10.000 con, Eso ¿no? es. Con una Eso remuneración que en este caso, bueno, habría que tener cautelas, habría que adoptar una serie sí. de, ¿no? Hay que verlo. Hay que vestirlo muy bien y jurídicamente se ha de hacer de una manera... Bueno, y hay que, sobre todo, porque no hay un régimen transitorio, ¿qué ocurre con todos los acuerdos novatorios que se hayan hecho hasta la fecha? Pero no solo este año, sino que hay muchísimas empresas que venían ya vinculando las aportaciones a los planes de pensiones a esquemas de retribución flexible con anterioridad, hace muchos años, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esos pactos que se alcanzaron? Bueno. No hay régimen transitorio, no se ha previsto. Vale. ¿no? Esta será una Hoy en de el las Q&A nos ponen una pregunta, gracias Adolfo. Yo antes he comentado el importe de compensación por los gastos que asume el trabajador como consecuencia de prestar sus servicios al empleador en su casa. Eso implica asumir unos gastos, entonces hablamos de la compensación, ¿no? La que hacía referencia al decreto. Y me preguntan si es renunciable este derecho de compensación mediante acuerdo individual. Yo creo que en principio no, porque de acuerdo con la ley 10/21, esto es un derecho mínimo de derecho necesario y de acuerdo con el artículo 3.5 del Estatuto de Trabajadores, ese derecho necesario no es disponible por el trabajador, es decir, no es renunciable. Cuestión distinta es que no hubiera gastos. O sea, si somos capaces de demostrar que el hecho de que el trabajador trabaje desde su casa no implica gastos, pues podríamos dejar de compensar. Pero si los existiera, no sería legal, entendemos, por ser un derecho mínimo necesario y por lo tanto no disponible por el trabajador, renunciar a él en acuerdo individual. ¿De acuerdo? Y luego nos preguntan también si las aportaciones de los trabajadores para machear la aportación empresarial puede ser voluntaria, no necesariamente obligatoria. A ver, yo entiendo, y la redacción la tenemos desde ayer, pero yo entiendo que cabe que sea, por supuesto, voluntaria, ¿no? Y los reglamentos de planes de pensiones de empleo tendríamos que revisarlos para que esta aportación voluntaria estuviera prevista. Necesariamente tendría que ser obligatoria, al menos de la redacción y de esa lectura prematura o de urgencia que hemos hecho. Manuela, vamos discutiendo y aquí también hay una pregunta, es el tema este del régimen de impatriados, el artículo 93 de la ley de renta, que permite optar al contribuyente que llega a España por el régimen de no residentes, ¿no? ¿Hasta qué punto ese régimen, en su redacción actual, concilia bien con el teletrabajo? Es decir, una persona que le pide a su empleador, oiga, no le importa que trabaje desde España, si eso encaja o no encaja bien en el artículo 93. O sea, pues yo creo que con el espíritu de la norma claramente sí encaja, porque al final es atracción de talento a España, pero es verdad que, un poco lo que hablábamos antes, la realidad social económica se adelanta a la normativa
Y por tanto es verdad que técnicamente se puede analizar si el teletrabajo internacional, tal como está definido como un acuerdo voluntario y a instancia del trabajador, entra o se alinea bien con el concepto de desplazamiento ordenado por el empleador. Es una cuestión de interpretación, quizá es una cuestión de a lo mejor que se aclare vía criterio o en el peor de los casos pues intentar introducir alguna medida precisamente a lo mejor con la ocasión del anteproyecto de ley de medidas emergentes. Yo creo que es una cuestión no 100% clara en nuestra opinión, pero que debería estar en cualquier caso, debería poder aplicarse el régimen a estos trabajadores, por supuesto. Bueno, no sé si no hay más cuestiones. Adolfo, ¿quieres hacer una última intervención? Estás en mute. Disculpa, yo creo que hemos agotado ya el tiempo. Sí. Y la paciencia de nuestros... Y la paciencia de los asistentes. Sí, oye, agradecemos a todos los asistentes por haber asistido a esta webinar y esperemos que os haya ilustrado o servido para vuestra práctica interna de todas las empresas. Bueno, gracias a todos y hasta la próxima y gracias a Manuel, sobre todo a Manuela y a Adolfo por estar con nosotros. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Hasta luego.